¿Qué tal, hermanos? Buen día. Pues les saludo en este miércoles 9 de junio del 2021, miércoles de tiempo ordinario. Seguimos meditando la segunda carta de Pablo a los Corintios. Hoy será el capítulo 3, versículos del 4 al 11. Y también seguimos con Mateo en el capítulo 5, versículos del 17 al 19. Estas dos lecturas hoy están muy relacionadas, como lo vamos a ver. En la primera lectura, en el pasaje de hoy, de alguna manera, recuerdan el lunes cómo San Pablo les decía a los corintios, el consuelo, la fortaleza, el amor, la paz, todo viene de Dios, la fuente es de Dios, no es de mí mismo. Hoy lo dice de una manera más literal. Cristo es quien nos da la seguridad y la capacidad que tenemos. Dice aquí, hermanos, Cristo es quien me da esa seguridad ante Dios. No es que yo quiera atribuirme algo como propio, sino que mi capacidad viene de Dios, el cual me ha hecho servidor competente de una nueva alianza. En primer lugar, habla y remarca esto, la capacidad viene de Dios, Él es el que nos capacita, por eso dice un dicho por ahí que Dios no elige a los capacitados, Dios capacita a los elegidos. Y luego aquí dice que para servidor competente de una nueva alianza, basada no en la letra, sino en el espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da la vida. Fíjense, de alguna manera compara el Antiguo con el Nuevo Testamento. Y no es que el Antiguo Testamento no sirva para nada, al contrario, pero si lo vemos, dice, porque dice San Pablo que dice aquel régimen de la muerte, el de la ley grabada en tablas de piedra. ¿Por qué? Porque pues las piedras están muertas, las piedras no tienen vida y la ley que está grabada ahí es una guía, es algo que condena los malos comportamientos y que a través de eso nos orienta, pero no nos da vida. Lo que nos da vida es el espíritu. Por eso dice yo, me siento agradecido de haber sido elegido para proclamar la nueva alianza, el Nuevo Testamento. La ley no transmite vida, la ley da una orientación y una dirección de qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Pero el espíritu, que es el de la nueva alianza, ese es el que transmite la vida, ese es el que nos da esa fortaleza precisamente para cumplir esa ley. Porque no se trata de hacerla a un lado. De hecho, en el Evangelio, Jesucristo dice, no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino que a darles plenitud. O sea, no, aquí de alguna manera aclara o deja más claro lo que San Pablo decía en la primera lectura. O sea, la ley no es abolida, la ley de Dios es buena, por algo nos la dejó como lineamientos. Pero el problema era que generaba muerte en el sentido de que la gente por cumplirla literalmente se olvidaba de la misericordia con los hermanos. Por eso la plenitud que Cristo le viene a dar a esta ley de Dios es el cumplimiento por amor, no el cumplimiento por temor. Es como yo les digo en los 15 años a las muchachas o a los jóvenes, les digo, no es lo mismo cuando tú vas a una fiesta y tus papás te dicen que regreses a cierta hora, que tú regreses por el miedo a que te vayan a castigar, o a que regreses a que digas, yo no quiero mortificar a mis papás, yo los amo y no quiero que se queden mortificados porque ven que se hace tarde y no llego. O sea, cumplir por amor es lo que nace del corazón y es a lo que Jesús nos invita. No vino a abolir la ley, al contrario, Él dice, yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña coma o letra de la ley. O sea, incluso Cristo cumplía la ley. Y Cristo invita al cumplimiento de la ley. Dice, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres será el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumple, los enseñe a cumplir, será grande en el reino de los cielos. ¿Se fijan cómo habla de que es grande aquel que cumple la ley y enseña a los demás a cumplirla? Pero será pequeño en el reino de los cielos aquel que no cumple la ley, aquel que la quebranta y enseña o motiva a los demás a quebrantar esa ley. Entonces, mis hermanos, no nos equivoquemos. Jesucristo no viene a abolir la ley. La ley, el ser humano por sí mismo se olvida. Y yo les ponía los ejemplos muy sencillos de que si yo voy rumbo a la misa y es la última oportunidad de ir a misa el domingo
y veo que hay una persona que tiene un accidente y no hay quien le ayude, no hay quien llame a la ambulancia, yo no puedo decirle, sorry, pues yo tengo que ir a misa porque si no voy a pecar, porque ya no va a haber otra misa este domingo a la que pueda ir y voy a estar pecándole a Dios, por eso prefiero dejarte ahí sufriendo. Eso no, eso es lo que hacían anteriormente. Por eso Jesucristo les llamaba sepulcros blanqueados. Cumplen la ley y se olvidan del espíritu de la ley, que es el amor. Entonces, mis hermanos, a eso nos invita hoy el Señor y a eso les invito yo, a vivir en el amor, a vivir cumpliendo la ley, a vivir aceptando la ley, no pasándote en rojo los semáforos, no dando mordidas, no haciendo fraudes, no engañando a tu esposa. O sea, todas esas cosas que la antigua ley nos dice que no hagamos, no son simplemente una negación o una prohibición. Es algo que nace del amor, es algo que yo no le soy infiel a mi esposa, no por no quebrantar esa ley, sino que no le soy infiel porque la amo y no quiero ofender a Dios y no quiero ofenderla a ella. Ese es el espíritu de que quiere Dios en nosotros. Ese es el espíritu que da vida a nuestra nueva ley, y las tablas escritas en piedra, que son piedra muerta, no te dan la vida. Sí nos ayudan a seguir el buen camino, pero si lo sigues siendo frío, si lo sigues siendo poco misericordioso, si tú cumples la ley al pie de la letra, pero tienes odio en tu corazón, entonces de nada sirve que cumplas la ley. La ley de la misericordia, la ley del amor. Por eso Jesucristo dijo, un nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a los otros como yo los he amado. Soy el diácono Antonio Cervantes Silva, diácono permanente de la parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México, y te deseo todo bien en el Señor, que tú y tu familia estén llenos del amor de Dios en su corazón y que esa felicidad que Dios pone para nosotros sea efectiva en ti y en tu familia y en todos los que te rodean. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Cuídate mucho, te mando un fuerte abrazo y te deseo todo bien en el Señor.